de que tenía 11 años. Tenía Empieza 11 a grabar, años perdón. cuando leí una revista que mis padres eran comerciantes, tenían lo que hoy sería una especie de maxi kioscos, ¿no? Ese tipo de cosas. Y bueno, entre las revistas que había una que se llamaba Mamina, donde escribían el doctor Florencio Escardó, Eva Giberti y demás. Y leí un artículo sobre un médico vienés que hablaba de que los niños, que los adultos se confiaban, de que los niños no recordaban o no entendían, y que él justamente había trabajado el psiquismo infantil y que los niños sabían, recordaban, etcétera, pero que esto estaba oculto en su mente en alguna parte. A mí me fascinó el tema y dije, yo quiero estudiar esto. Bueno, mis caminos fueron bastante diversos porque yo quería trabajar, por lo tanto soy perito mercantil. Y claro, y empecé a estudiar psicología. En la Perdón, época, Mabel, perdón, ¿te puedo interrumpir? ¿Sabés que se corta cada un ratito? Se corta, ¿será a mí o será el resto, no? No, a mí no se me corta. Ah, entonces puede ser acá. No. Sí, por bueno, Bueno, favor, perdón. Liliana, revisa tus cables. Si querés, saca la cámara para escuchar mejor. claro, Uy, se me puede cortó ser, a todo. veces pasa eso, sí. Así que Ah, bueno, no, ahí está, por acá. estudié psicología, era la época en la cual la carrera de psicología ya empezaba a tener problemas por la represión, después la sacaron directamente de la UBA, pero en el interín yo estudié medicina. ¿Por qué? Porque yo quería ser psicoanalista. Y en esa época, para ser psicoanalista había que ser médico. Y no porque fuera necesario, sino por un tema con la sociedad de medicina. Problemas, digamos, profesionales. Pero bueno, después se abrió para los psicólogos la APA. Igualmente yo me recibí de psicóloga, volví a mi carrera y bueno, este, años más tarde ingresé en la Asociación Psicoanalítica Argentina y ya me entrábamos los psicólogos. Y bueno, no les voy a contar todo el resto, pero hice todo mi recorrido de esa manera. También soy sexóloga clínica. Bueno, y les voy a contar por qué les decía que el psicoanálisis empezó con las mujeres. Y yo diría que por las mujeres. Porque en el momento en que Freud comienza a entender pacientes, había una enfermedad princeps de la época en las mujeres, la histeria. Eh, con su mentor, Freud escribió en 1893-95 estudios sobre la histeria, y ahora después vamos a hablar un poquito de eso. Pero ¿qué pasaba? Eh, las mujeres, como de costumbre, desafiamos lo que era el pensamiento imperante. ¿Por qué? Porque la época era la época del gran auge de todo lo que se llamaba la medicina, lo experimental, las ciencias fáctico-naturales. Digamos, todo había que medirlo, pesarlo, y si no había lesión orgánica, no había enfermedad posible. Esta era la idea de la medicina de la época. Eso lo compartían los neurólogos, los psiquiatras, todos, inclusive una línea dentro de la psicología, eh, en realidad trabajaba y medía las sensaciones, las reacciones, todo era con la misma metodología médica. ¿Por qué? Porque todo lo que fuera anímico se centraba en la idea de la conciencia. Lo anímico, el psiquismo, era conciencia. ¿Qué quiere decir? Yo me llamo Mabel, yo sé esto de mí, yo sé lo que me acaban de contar, todo lo que la mente consciente capta, ¿sí? Esa era, digamos, lo máximo que se conocía y que se consideraba de alguna manera científico. Los propios psiquiatras, ¿qué hicieron?
juntaban todos los signos y armaban determinado tipo de patología, de enfermedad, que esquizofrenia, que befrenia, que psicosis maníaco-depresiva, juntaban, era lo único que se podía hacer hasta ese momento. Freud era neurólogo. ¿Y qué pasaba? Las histéricas, ¿qué presentaban? Presentaban síntomas, pero no había lesión. Entonces, los médicos, hombres, porque en esa época eran todos hombres, desconcertados. ¿Qué hacemos con las histéricas? Estaban desafiando el pensamiento científico. Tienen parálisis, tienen cegueras, y son cegueras histéricas, no hay lesión. Entonces, ¿qué es esto? Entonces buscaban todo tipo de métodos, entre ellos la hipnosis. La hipnosis se practicó a fines del siglo XIX con las histerias todo el tiempo. Y Freud también viajó de Viena, era un médico joven, viajó desde Viena a París a estudiar con Charcot, y Charcot, en la Salpêtrière de París, tenía sus histéricas, mostraba cómo hacía y cómo con la hipnosis les ordenaba mover el brazo que lo tenían paralizado y lo movían. Había toda una cosa muy espectacular, toda una cosa, porque la histeria siempre viene acompañada de toda una cosa así muy, muy, de armar escenas, ¿no? Y bueno, Charcot le seguía la corriente y aparte las histéricas habían entrado. Pero ¿qué pasaba con este tipo de tratamientos? Terminaban esos síntomas y aparecían otros. O sea, la hipnosis empezó a presentar ese problema. Primero, no todos eran sugestionables, no todos podían ser hipnotizados. Eso por un lado. Por otro lado, las órdenes que se les daban no podían, digamos, atravesar los valores morales de la persona. Si se le daba una orden que contrariaba los valores morales, no lo hacían. O sea que ahí no tenía efecto. Y el otro tema era que los síntomas aparecían de nuevo. Otros síntomas. Esta vez no era el brazo paralizado, ahora no era la ceguera, pero era que no podía abrir la boca, o sea, síntomas. Y los médicos, con esta idea de que todo tenía que tener una lesión, ¿qué hacemos con la histeria que no la tiene? Así empezaron a trabajar, y Freud trabajaba con la hipnosis, y para que ustedes tengan una idea de cómo empieza a aparecer todo esto, les pongo un ejemplo. Y donde Freud empieza a mirar, porque fue el único en realidad que se puso a pensar y quiso ir y pegó el salto, una ruptura epistemológica fue esa realmente, una ruptura en el conocimiento y en el método del conocimiento. Por ejemplo, él hipnotizaba a una persona, en pleno trance hipnótico le decía, usted, cuando son las 6 de la tarde, a las 6:10, cuando usted despierte, a las 6:10 en punto usted se va a levantar, va a tomar el paraguas y va a salir a abrir la puerta y va a abrir el paraguas en el pasillo o donde fuere. Y después, esa era la orden. La persona salía del trance, ¿y qué pasaba? Seguía hablando como si nada, pero, a las 6:10 en punto se levantaba, agarraba el paraguas, abría la puerta y lo abría. Cuando Freud le preguntaba por qué hizo eso, y acá aparece el primer elemento que a él lo deja desconcertado, es, ¿qué esperarían ustedes que dijera? No sé, tuve el impulso, no sé, se me ocurrió, o no, porque la verdad que no me acuerdo. No, el paciente, lejos de decir que no sabía, inventaba una razón lógica. Hoy leí en el diario que iba a haber tormenta, entonces quería probarlo. O sea, nada que ver. Por supuesto que no recordaba que le habían dado la orden, en estado hipnótico, y es donde él empieza ya a arañar la idea
es que, bueno, en estado de vigilia hay una parte de la mente a la que no accedemos. Es decir, esa parte de vigilia, que es, es el estado consciente, pasan cosas en la mente humana a la que no accedemos. Primera cosa que se le empieza a ocurrir. Eso por un lado. Como bien decíamos, él ya empieza a desarrollar estas ideas, pero bueno, ¿con quién las compartía? Hay una historia muy interesante de ese punto de vista que lo cumple con otro neurólogo que era de Berlín, que Fliess. Las cartas a Fliess son famosas, donde él compartía todo esto que no podía compartir con nadie, porque él sabía que toda la ciencia se le iba a venir encima, porque todavía no tenía idea de inconsciente, sabía que había algo, pero eso de mencionarlo nomás, iba a haber problemas, porque eso era como tema de la brujería, pero no de la ciencia seria. Él lo compartió todo esto, por eso, inclusive cuando estudiamos psicoanálisis, muchas veces vamos a las cartas a Fliess, porque ahí están todos los desarrollos teóricos que se van haciendo, algunos que se continuaron, otros que no, quedaron ahí. Bien, es decir, el psicoanálisis arranca con las mujeres que de alguna manera interpelamos un conocimiento vigente, sin saberlo, por supuesto, porque nadie se lo propuso conscientemente, pero desafía el conocimiento del momento. Y Freud, justamente que era neurólogo, él quería hacer ese enlace, porque acá aparece otro tema. Y no quiero dejarlo pasar porque después sí me voy a olvidar, pero es importante. Las ciencias como nosotros las conocemos son resultado de la especialización, pero en los comienzos la ciencia fue una sola, era la filosofía. De allí salieron todas y a partir de Descartes y el famoso pienso luego existo, que fue un filósofo, eh, se empieza a dar la especialización y la atomización del conocimiento, es decir, se disgrega. Eso generó mucha especialización, avances en el conocimiento, pero en el camino se perdió la idea de que todo estaba junto. Y la idea que sostiene la ciencia experimental y que muchos actualmente también lo hacen, aunque menos, después de un siglo, pero la idea de que o es físico o es mental. O es físico o es psicológico. No, está todo junto. Es lo que yo le digo siempre a los alumnos y a los pacientes también. Acá no es que uno viene a análisis y vengo con mi psiquismo y mi cuerpo lo dejé afuera. No, uno viene todo junto. Y de eso los profesionales nos fuimos olvidando. Entonces pregunto, pero lo mío psíquico o es físico? Es todo. Lo atacaremos por todos lados, pero es todo. Entonces, esta es una idea central, por eso se habla de ruptura epistemológica, porque en realidad se cambia una idea que había en ese momento, que la ciencia era únicamente lo que se tocaba, se medía, y si había lesión, había enfermedad, si no, no la había. Las histéricas le vinieron a demostrar a los médicos de la época que había cosas que no conocían y que no tenían que ver con lesiones, eran otras cosas, otros problemas. Bien. Dicho esto, nos vamos a meter en qué pasó en la cabeza de Freud y qué empezó, ¿por qué vamos a hablar un poco también de Freud? Porque toda obra también es la vida de su creador, ¿sí? No hay creador, no hay investigador que no haya puesto en su obra su vida y sus problemas y sus logros y sus genialidades. Es todo eso junto. Freud atendía pacientes y claro, él lo que empieza a ver, y este es el otro punto por el cual él sabía que se le iban a venir encima a todos, es la sexualidad infantil. Él empezó a descubrir que había sexualidades del nacimiento, no la sexualidad que nosotros entendemos, el apareamiento sexual, la relación sexual, no, 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 pero la sexualidad existía desde el vamos, desde otra manera.
Por eso tenemos placer al besar. Por eso sentimos placer al besar los adultos, en la relación sexual también. ¿Por qué? Porque se empezó con lo que se llamó la etapa oral, que vamos a hablar más adelante, y era el erotismo de esa edad. Por eso se les recomienda tanto a las mamás que aunque no haya leche, que lo dejen jugar al bebé con la teta, porque hay toda una cosa erótica allí que se da, es sexualidad infantil. No es la sexualidad como la entendemos en la vida adulta, no es lo genital, ¿sí? Después viene otra etapa, después brevemente vamos a hablar también de eso. Las 3 etapas del desarrollo de la libido, se llama eso, pero bueno, eso ahora no nos importa. Nos importa sí que hablar de sexualidad ya era todo un tema, pero hablar de sexualidad infantil era directamente ser enviado al infierno. Es más, hay artículos que yo he leído de las críticas que se les hacían a Freud, por ejemplo, y decían, pero esto no es un tema para hablar en los consultorios o en la ciencia, esto es para la policía, para los criminales, o sea, fue terrible. Bueno, Breuer, que era su maestro, su mentor, era más grande que Freud y fue el que de alguna manera lo protegió y lo ayudó. Breuer llegó hasta un punto con Freud. Publicaron estudios sobre la histeria, pero cuando Freud mete en, en esta obra la etiología sexual de la histeria, Breuer se va. Veamos, entendamos la época. Ahora les voy a contar por qué hablamos de Breuer tanto. Porque él también estudiaba las histerias y no lo siguió a Freud en eso porque no quería perder su prestigio. Él era muy prestigioso en Viena y en la Sociedad de Medicina y en todas las instituciones científicas en las que pertenecía Freud también. Se consideraba muy afortunado, ojo, ubiquémonos en la época, era la era preantibiótica, o sea que todas las familias tenían hijos muertos. Freud los tuvo. Eh, en esa era preantibiótica era común que todas las familias tuvieran hijos muertos. Breuer se consideraba un hombre muy afortunado, los hijos de él, los 4 vivieron, tenía un gran prestigio, económicamente estaba muy bien, a pesar, porque habido un periodo liberal en Viena, en toda Austria, y los judíos habían llegado a tener un gran desarrollo, que esto después con Hitler va a terminar, ¿no? Pero había habido un gran desarrollo de toda la colectividad judía, Freud era judío, ¿y qué sucede? Él se asusta, pero él se asusta sobre todo por algo que le pasa con lo que se podría llamar la primera paciente del psicoanálisis, conocida y famosa, conocida como Ana O. Después supimos el nombre de ella, pero se llamaba, en los historiales se llama Ana O. 2 palabras sobre la situación de las mujeres en la época. No podían estudiar, no podían desarrollarse prácticamente, estaban destinadas a casarse, a tener hijos y cuidar enfermos, todos los enfermos de la familia, otras actividades y la religión, por supuesto. No se les permitía otra cosa, no estaba bien visto, y menos en las clases medias altas de Viena, donde no hacía falta económica para que trabajaran. En una palabra, estaban que explotaban, porque otra de las cosas que aparecen, por lo menos en los historiales conocidos de Freud y de Breuer, en estudios sobre la histeria, es que son todas mujeres muy especiales, estas histéricas. Son inteligentes, le llamaban la atención, a Freud le llamaron la atención, porque él no estuvo lejos de su época, obviamente, pertenecía a una época donde se pensaba que las mujeres eran poco más desarrolladas que un perrito amaestrado, ¿no? No eran mucho más, eran bellas, narcisistas, pero no mucho más. Las cosas importantes e inteligentes eran de los hombres. Y bueno, a Freud le llamaban la atención estas mujeres. Fueron todas, y las de las que se supo, salvo Dora, mujeres que tuvieron una repercusión muy importante, inclusive Ana O. Pero
estaban que explotaban porque tenían un potencial que no lo podían desarrollar. Entonces empezaban los síntomas, aparecía de todo. Y en todas las historias clínicas aparece que los síntomas en estas histéricas siempre estuvieron antes atendiendo a un enfermo, que era el caso de Ana O. Ana O había estado atendiendo a su padre hasta su muerte. Es más, muere el padre y aparecen los síntomas de ella. Ella tenía tres síntomas los más importantes, que era, no recordaba la lengua materna, por eso con Breuer terminaron hablando en inglés. Tenía hidrofobia, es decir, no podía tomar agua. Y justo cuando Breuer la empieza a atender, que va a la casa, porque ella estaba totalmente discapacitada, hasta para moverse, había una ola de calor en Viena y bueno, corría peligro la vida porque no podía tomar agua. Y el otro síntoma que tenía era la parálisis de un brazo, parálisis histérica, no había lesión, no había nada que lo justificara. Breuer comienza un tratamiento con ella y ella, mientras atendió a su papá, ella fue escribiendo un diario. Entonces, lo que cuentan en ese tratamiento es que cada día miraban el diario con Breuer y decían, leían lo que ella había escrito. Hoy, el año pasado, el mismo día, yo escribí tal cosa y lo hablaban. Y ella comenzó a notar que como era todo charla, ella se aliviaba mucho. Los síntomas empezaban a ceder, se sentía mejor. Entonces, por eso la recordamos como la primera paciente del psicoanálisis, por más que no hubo tratamiento psicoanalítico ahí, pero fueron los rudimentos. Ana la bautizó esa cura, la talking cure, es decir, la cura por la palabra, porque ella decía que era como que cuando venía Breuer, era como si venía el desollinador, la limpiaba. Pensemos simbolismos aparte, ¿no? Lo que estaba diciendo con eso. Bien. El tratamiento anduvo bárbaro, Breuer estaba muy contento, hasta que empezaron a aparecer síntomas y Breuer se asustó. Un día llega y encuentra que el síntoma nuevo que tiene la paciente es un embarazo psicológico. Y llega y está en trabajo teórico de parto y dice que está teniendo un bebé del doctor Breuer. Breuer se espanta, deja el tratamiento, pero cuando lo consulta con Freud, este otro que paraba las orejas a todo, dijo, acá hay algo. No que hubiera un romance, porque no lo había, entre Breuer y Ana O, sino que acá hay algo, dijo él. Acá pasa algo. Esto, les voy adelantando, es lo que él después va a desarrollar como la transferencia, la teoría de la transferencia en psicoanálisis. ¿Qué es esto? Que en los tratamientos analíticos se revive la sexualidad infantil con el analista. Aparecen todos los sentimientos, emociones que hubo con los padres, con los objetos primarios en la figura del analista. Entonces el analista, como decía un colega mío, hemos nacido para ser odiados, porque, digamos, nos aman y nos odian con la misma fuerza, pero ni siquiera es a nosotros. Bien, pero tan fuerte es el tema de la teoría de la transferencia que inclusive algunas definiciones de psicoanálisis son la cura en psicoanálisis, el psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente en la transferencia, es decir, revivido con el analista. Esto lo desarrolla Freud más adelante, pero cuando ve esto, tal cual, Melanie Klein, que fue la analista de niños, la más famosa, la primera, que ha dejado trabajos extraordinarios sobre los niños, porque en los niños está todo ahí. Todo lo que con el adulto tenemos que reconstruir, en los chicos está todo ahí. Ella habla de las fantasías de las niñas de tener un hijo del padre, están enamoradas del padre con el Edipo, sexualidad infantil,
y sueñan, fantasean que van a tener un hijo del padre. Bueno, Ana O lo revivió con Breuer, hizo esa transferencia, Breuer se espantó, no entendía nada, tenía miedo que lo acusaran de haber abusado de Ana O, se fue, se tomó el tren con la mujer, hicieron un viaje y dejó el tratamiento, con lo cual Ana O quedó abandonada y, y realmente se curó paradójicamente. ¿Por qué? Porque todo esto que estaba dentro de ella afloró. No tuvo la contención de su analista, porque Breuer no era analista, no pudo comprender lo que le había pasado, Breuer tampoco podía ayudarle en eso, Freud estaba empezando, pero todo eso que estaba dentro de ella afloró. Lo que le había enfermado afloró y se curó. Se curó. Tanto que después de eso ella se dedicó, llegó a tener un lugar muy importante en, digamos, el trabajo de enfermería de las mujeres en las guerras, organizó grupos de mujeres, una cosa, un trabajo extraordinario que hizo, o sea, dejó su rol tradicional, luego que se curó, la realidad que se curó. Todos decimos, Ana O, verdaderamente en ella afloró todo eso que la enfermaba, lo revivió, no tuvo el broche de oro que tendría que haber tenido, en el sentido de que su terapeuta no pudo ayudarla, y ella salió hablando peste de psicoanálisis. No, era de Breuer, porque estaba enojada con Breuer que la abandonó. Pero Freud, que paraba las orejas, iba tomando nota de todo esto y dijo, acá hay algo, acá hay algo más. Algo pasa en esto. Y él empezó a ver justamente que pasaba esto con las pacientes de él. Es más, ustedes sabrán que el psicoanálisis clásico se desarrolla con un diván, el paciente mirando para allá y el analista detrás, lo saben, ¿no? Más o menos tienen idea de que eso es así. Más allá de que los analistas que fuimos más jóvenes después, fuimos cambiando, aceptamos cara a cara, hoy las cosas son distintas. Y por supuesto, las terapias por estos medios también son cara a cara. Todo fue cambiando. Pero el psicoanálisis, yo me analicé durante años en el diván, con mi analista detrás. Esto es una... Pero ¿por qué lo hizo Freud? Porque las histéricas, ¿qué hacían? Lo miraban a él y se quedaban embobadas, se distraían, lo querían seducir. Entonces yo digo, mire para la pared. Así quedó instalado, digamos, el psicoanálisis que yo, en mi experiencia por lo menos, diría que nos permite mucho realmente asociar libremente, que es la técnica psicoanalítica, ¿no? Y por donde todos nos hemos analizado y hemos avanzado en el conocimiento de nuestro inconsciente. Bien, cuando Freud ya publicadas los estudios sobre la histeria, por supuesto que padece todo el rechazo y el ataque de toda la sociedad bien pensante vienesa. Incluso lo paraban en la calle, según él cuenta, para decirle cómo se atrevía a decir esas cosas tan espantosas, ¿no? O sea, Breuer no se animó, pero él sí, y se la jugó, y de entrada estuvo solo completamente, sacando la correspondencia con Fliss, hasta que después empiezan a aparecer todos los que lo empiezan a rodear y se forma la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Y abre el siglo XX, el psicoanálisis, con 3 libros muy importantes. ¿Por qué? Porque les cuento primero cuáles son esos libros. Primero, la interpretación de los sueños, que es de 1900. Después, la psicopatología de la vida cotidiana, que es de 1901. ¿Qué es psicopatología de la vida cotidiana? Los actos fallidos. Ahora les cuento de qué se trata todo esto. Y el otro libro importante con el que abre el siglo, de 1905, es El chiste y su relación con el inconsciente. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos, cuando le aceptaban teóricamente la existencia del inconsciente, teóricamente cuando se lo aceptaban,
decían que en realidad el inconsciente solo podía pensarse en las enfermedades muy graves, en los enfermos muy graves. Él publica estos 3 libros precisamente porque chistes hacemos todos, soñar soñamos todos y actos fallidos cometemos todos, sanos y enfermos, si cabe la diferencia, ¿no? Porque hay grados. Entonces, son libros realmente muy... Aparte, el del chiste tiene chistes buenísimos. Los actos fallidos, ¿qué son? Los actos fallidos son esos... Él muestra cómo son irrupciones del inconsciente en personas comunes y silvestres. Son irrupciones del inconsciente. Y que uno se queda perplejo. No, pero yo no quería decir tal cosa, pero la dije. Me salió así. Inclusive, a veces se ha mostrado en televisión algunos videos con políticos que terminan diciendo lo contrario exactamente de lo que tenían que decir, porque se les filtra el inconsciente. Acto fallido. Esos son los fallidos verbales, los fallidos, digamos, de motores, cosas de todo tipo que nos pasan a todos, ¿sí? Pero sobre todo los más graciosos son los verbales o los olvidos circunstanciales. Bueno, él habla de las irrupciones del inconsciente a través de eso. Y los sueños en realidad, la interpretación de los sueños en realidad es una de las obras más impresionantes, porque él, bueno, ahí con eso ya se declaró, ya se lo declaró insano a Freud, porque eso era el tema de las brujas, de la hechicería, que hablaba de todo eso. No, él descubrió que soñamos siempre, era neurólogo, los estudió, soñamos siempre, y cuando recordamos algo del sueño, tenemos que ponerlo en palabras, porque soñamos en en imágenes predominantemente. Tenemos que armar con palabras lo que vimos, a veces nos cuesta muchísimo. Entonces a esto le llamó elaboración secundaria, y no importa. Él decía que justamente hay un método para analizar los sueños, porque él decía que los sueños eran la vía regia del inconsciente, porque los estímulos, las cosas, ¿por qué? Porque cuando estamos en vigilia, lo que se llama la resistencia, que es para mantener lo inconsciente fuera de la conciencia, en el sueño se relaja. Entonces aparecen contenidos que en la vida diurna los mantenemos a raya. Aparecen esos contenidos y en realidad lo que recordamos son imágenes, porque soñamos con una parte de la mente que no es precisamente la consciente, y lo que recordamos es una elaboración secundaria, pero que a través de eso se puede interpretar las ideas latentes que hay en un sueño. Y que así muchos han dicho, mucha gente ha dicho que ha resuelto cosas en sueños, justamente, porque las ideas quedaron, pero no aparecían en la conciencia y de repente en el sueño aparecen. Con estos 3 temas centrales, sueño, chiste y actos fallidos, él abre el siglo XX diciendo: el inconsciente tenemos todos. Hay una parte de nuestra mente a la que no accedemos y no le prestamos atención por la resistencia a conocer esos contenidos, y no nos damos cuenta que precisamente es de ahí donde se generan las conductas, los síntomas, todo. Y si no lo conocemos, toda la energía la vamos a estar utilizando en mantener a raya estos contenidos y en hacer síntomas. Y es ahí donde aparece el enlace con las histéricas. Él encontraba que siempre la representación intolerable para la histérica era algo de contenido sexual, no permitido. Ustedes dirán por qué sexual, porque era la prohibición de la época, básica.
era lo que se consideraba lo peor, digamos, había que ocultarlo, ¿no? Eh, Hoy por hoy uno diría que eso está resuelto. No, lamentablemente debo decir que no, porque en muchas chicas jóvenes uno ve prejuicios que podían haber pertenecido a mi abuela, eso está todavía. Que haya práctica no quiere decir que se haya procesado adecuadamente todo lo que implica, ¿no? La vida sexual. Pero hay más cosas, no es solamente la vida sexual lo que se reprime, eh, sino otro tipo de cosas. Vamos a hacer un, vamos a parar un minutito acá, a ver si tienen alguna pregunta, si vamos viendo sobre qué duda les pudo haber quedado, si fue claro. Vamos viendo y después seguimos. Al contrario, están muy claro y explicado de una manera que realmente es accesible Bueno, a, esa es la a, idea. a un lego poder entender de qué estamos hablando. Y Claro, me parece muy interesante el tema de la ubicación en el tiempo y en la cultura en la que surge. justamente. Y a Muy propósito de esto que vos decís, Susana, hay un tema con esto. Eh, el psicoanálisis pasó por muchas etapas, ¿sí? Eh, lo que fue la época de los 60 acá, yo no la viví porque era chiquita, pero según sé que sucedió, había una idea de que el psicoanálisis no tenía nada que ver con lo que pasaba afuera. Es como dice Louis Holstein, ¿no? Eh, la historia argentina fuera de los consultorios, como si no pasara absolutamente nada, como que todo fuera interno. Y no, la realidad es que no es solamente interno, todo influye y el contexto y lo que pasa en una sociedad tiene que ver con el malestar y con lo que pasa. El tema es cómo interjuega todo eso, pero no se puede obviar, ¿sí? Eso es muy importante. Eso lo estamos pensando desde hace, te diría, 30 años, 20 y pico de años, no te creas tampoco que fue tan aceptado. Y todavía hoy, a los que trabajamos en esas líneas, todavía dicen, no, pero eso no es psicoanálisis. Bueno, se quedaron en el siglo XIX. Pero sí, tiene mucho que ver, eh, y es más, hay formas de estudiarlo y ver cómo impacta de diferentes maneras, ¿no? Lo exterior y cómo ahí se arma y se intercala todo eso, porque durante años parecía como que no pasaba nada. El paciente venía y hablaba de lo que le pasaba internamente, nada más, no, nada que ver con la realidad. Y no, eso no es cierto. Eso no es cierto. Tiene que... Mabel, llevándolo llevándolo al género, viste que la palabra histeria siempre se usa para la mujer, o sea Sí, que, porque Easter quiere decir útero. Tal claro, cual. es una histérica, qué sé yo. Y lo otro que vos, digamos, me abre un poco la cabeza esto de contextualizarlo. Estoy justo mirando una serie que se llama La Promesa, una cosa así, que era del 1800, y también la mujer no tenía participación de nada, no podía desarrollarse, Absolutamente. fíjate hasta qué punto, ¿no? Que se vuelva loca Absolutamente. porque esté anulada y porque no tenga voz. Y mirá en dónde estamos, 2024. O sea, es muy impresionante, ¿no? Cómo trae todo una correlación. Así que Totalmente, o está sea que en muy realidad bien, las que hicimos ese cambio fuimos las mujeres, porque claro, les estábamos interpelando al pensamiento médico que no todo era como ellos creían. claro, sí, Y sí, ojo, mujeres, pero guarda, eso no quiere decir que no haya varones histéricos, también los hay. claro. Eso desde ya, pero histeria viene, Quedo con viene la de misma. hister, que es útero. Claro. Sí, claro, sí, 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 Jacqueline. No, que me quedé impresionada, primero fascinada escuchándote, de verdad, un placer.
un placer, de verdad. Para mí es como, no sé, cuando hablo, escucho sobre Freud y Carl Jung, es como un placer que no sé de dónde me viene, muy profundo. Pero me quedé impresionada que, bueno, primero eran las histéricas, las que interpelaron, y después mujeres como amantes de ellos, ¿no? Como Sabina Spielrein, que de ser una paciente Sí, terrible, terrible lo que le pasó a Silvina llega a Svalbard. ser psiquiatra, eso no lo entiendo, o Tony Wolf, que también de ser paciente llegan a ser psiquiatras, y digo, pareciera, estoy diciendo una cosa que me viene, ¿no? Como que pareciera que era, para poder entrar a ese mundo había que ser amante o Había había que que ser pagar derecho de loca, pernada, más o menos, ¿no? Sí. claro, Más o para menos. poder. Ninguno de ellos, diría yo, que escapó de la ideología de su época. Freud Por, tampoco. por eso, Freud tampoco, inclusive cuando yo escribí mi libro sobre envidia, hay un capítulo que le dedico precisamente a el tema de la famosa envidia del pene, envidia del pene, exacto. famosa. Si ustedes supieran, eh, por empezar, no lo voy a discutir ahora porque ese es un tema, si quieren, lo charlamos más adelante, pero hay un punto donde no se sostiene ni siquiera teóricamente, porque cuando él lo plantea, él conoció bastante de la psicología masculina, hay que reconocerlo, la psicología masculina y la sexualidad masculina, obviamente como hombre, la entendió bastante mejor. Ahora de las mujeres no llegó a entender gran cosa. Tenemos que reconocerlo, y él mismo lo reconoce, ¿eh? Él mismo lo Y, reconoce. y por Él eso mismo lo había, dice en 1933 en estudios sobre el lo femenino y demás. Él termina diciendo, y lo dice con todas las letras, ¿sí? Termina diciendo, espero, porque ya en esa época había mujeres psicoanalistas, este tema se los dejo al a las futuro. mujeres psicoanalistas, porque debo confesar que yo no he logrado penetrar un solo caso. Descubrió mil Por cosas, eso, las ayudó en un montón de cosas, pero hay una zona, y esto tiene que ver con la psicología masculina, que esto lo describió muy bien Lacan. Se los cuento brevemente porque es fascinante el tema. Las mujeres generamos miedo. Los hombres se desconciertan, los desconcertamos siempre. Somos efectivamente inestables porque tenemos un organismo diferente, acostumbrado a las inestabilidades comunicación. sexuales desde que somos chicas, la menstruación, los partos, nos hinchamos, nos deshinchamos, o sea, tenemos un organismo diferente y estamos acostumbradas a tratar con esos cambios, los varones no. Los varones son lineales, mucho más lineales. Los que mejor se defienden son los que tienen una unión muy fuerte con una mujer y aprenden con ella, porque le pierden el miedo. Para eso tienen que amarla mucho, ella tiene que amarlo mucho y aprender mutuamente. Recién ahí se tranquilizan, pero si no, eh, vamos desde de lo más alto a lo más bajo, los femicidios. Chicas, ahí hay una intolerancia a la reacción femenina que no tenemos las mujeres, somos mucho menos. Es un fenómeno históricamente es esto con las mujeres. Hemos sido brujas, locas, histéricas. O sea, esto pasó siempre. Eh, Lacan lo describe de una manera muy interesante. Yo se los digo, si no me entienden, párenme. El tema es así. El principio básico, digamos, no básico, pero sí el principio de la castración, ahora les explico lo que es, para Freud rige el psiquismo de hombres y mujeres, ¿sí? ¿Qué quiere decir castración? Los psicoanalistas la conocemos muy bien. Es el miedo a ser privado de lo valioso que tenemos.
En el varón se expresa con el pene, ¿sí? Porque el varoncito chiquitito se está toqueteando, tiene un órgano exterior, entonces, bueno, le dicen, te lo voy a cortar, te lo voy a cortar. Esto no sería tan grave si no fuera la repercusión que tiene en otras áreas este tema, ¿sí? El complejo de castración es lo que dice Freud, hace que el varón abandone el complejo de Edipo, deje de buscar a la madre como objeto erótico y se identifique con el padre. Él decía que las mujeres, porque las mujeres, si nosotros seguimos las descripciones de él, yo me he enojado tanto, pero lo dice, tengo que admitirlo, por todo mucho que lo admire en todo lo que hizo, no escapó a la misoginia de su época. Él llega a decir que no tuvimos mayor aporte a la humanidad que el tejer e hilar, simplemente porque tejer e hilar era algo que servía para ocultar la defectuosidad genital femenina. Por eso es tan cuestionado por mucho por Escucha, el feminismo. sí, pero en el psicoanálisis nosotros ya no pensamos de esa manera. Esto está Nunca extraído me de la dice. ideología. Yo misma lo he desarrollado en mi libro, eso no existe como tal. El tema que, les explico, tema castración, digamos, principio que rige a los dos sexos. Entonces, las mujeres tendríamos menos valores éticos, según Freud, porque tenemos un super yo más lábil, entonces, porque no tenemos, como ya nacimos castradas, no nacimos castradas, pero como lo único valorativo era el pene, la mujer como no lo tiene, tenía que estar castrada. Bueno, estas son las cuestiones ideológicas que se mezclaron en la teoría. Este libro que se presentó una colega mía hace poco, que se llama La esclavitud del yo, justamente habla de este punto, de cómo en el psicoanálisis se filtró la idea de precisamente de lo fálico era lo únicamente valorado, y que es cultural, no es un tema psicológico, individual, Y ni también universal. Es un tema cultural, ¿sí? Bien, pero entonces, si lo valorativo y lo valorado es todo lo que tiene que ver con lo fálico, entonces el principio es, me porto bien para que no me lo corten. Entonces, el varón sería, digamos, más rígido en este tema. Por eso se asusta tanto cuando las mujeres no tenemos el mismo miedo. Y no porque seamos castradas, sino por esta movilidad que tenemos, que Lacan la describe también. Él dice que en realidad el psiquismo masculino se maneja por el miedo a la castración, efectivamente. Las mujeres también, porque también tenemos miedo que nos quiten, que nos roben, que nos maten, que nos violen, que nos roben a los hijos, que nos castren, porque también sucede. Si yo les contara las cosas que he escuchado que han hecho ginecólogos y obstetras con los genitales femeninos, es algo terrible desde ese punto de vista, pero bueno, también estamos afectadas por el complejo de castración, es verdad, igual que los varones, pero hay una parte, decía Lacan, que en las mujeres funciona fuera del miedo a la castración, y esto es lo que al varón lo aterroriza. Porque nosotras tenemos que hacer esto, hacemos aquello. Y de repente decimos, no, pero podría ser esto otro. ¿Por qué no? Bueno, esto es la salida del principio del miedo a la castración del que hablaba Freud. Y esto, que es donde está todo lo creativo también, esto es lo que al varón lo aterroriza, decía Lacan. Y que creo que mucho de eso tiene que ver con las reacciones de los hombres frente a las mujeres y a lo cambiantes que también podemos ser en muchos aspectos, porque no tenemos la mente así. Es una amplitud diferente y es un psiquismo diferente. Freud se desconcertaba con todo esto. Igual trabajó mucho con mujeres y obviamente no las ayudó muchísimo, pero hubo puntos donde no podía llegar. Y él decía que el tema de la envidia de las mujeres era impresionante. Melanie Klein dice que es al revés, que por eso precisamente existe tanta mayor agresividad de los varones hacia las mujeres, porque el cuerpo femenino en sí mismo está concebido como el principio de la vida, es donde suceden todos los fenómenos de la vida y que desde chiquitos, niños y niñas,
ven en el cuerpo de la madre que pasan todas estas cosas mágicas de la vida y que a ellos les falta mucho para llegar a eso. Las mujeres lo van a tener, pero el varón nunca. Y entonces esto es lo que genera, digamos, tanta agresividad este, hacia el cuerpo femenino, ¿no? Las mujeres no tenemos tanta agresividad hacia los varones. Esto es un fenómeno hasta estadístico, ¿sí? Y eh, muy interesante desde ese punto de vista, eh, y que efectivamente lo social tiene mucho que ver y ha cambiado, pero todo el tiempo va y viene este tema. Ustedes, yo me acuerdo un paciente mío, abogado, que me decía, las cosas que decía respecto de los femicidios, bueno, me decía, se lo merecen. Después, ¿para qué hablan contra la violación? ¿No viste que todas las feministas son feas? Me decía, ¿quién las va a violar? Pero, o sea, eso existe todavía. Una mujer que reclama es una loca. ¿Y de qué reclama? Hay, por más que haya leyes, uno ve que todavía no está esto incorporado, incorporado en la sociedad como podríamos pensar, ¿no? O esperar que nos hubiera cambiado un poco más la cabeza. También es cierto, como en todos los fenómenos, que hay abusos. Entonces cualquier cosa se transforma en agresión, cualquier cosa se transforma en acoso. También es cierto, pero bueno, eso va a pasar inexorablemente con todo. Eso desde ya, eso desde ya. Con ese criterio no teníamos que usar más autos porque ha habido accidentes. Bueno, sí, los autos los seguimos usando igual. Cada cuestión, la energía atómica. Einstein se rompía la cabeza pensando qué hacemos con esto, hemos despertado el infierno. Sí, pero también la energía atómica se usaba para otras cosas. El tema es la utilidad que le damos a cada cosa, ¿no? Ampliación de derechos. Sí, y de repente te encontrás con que las generaciones que lo han generado, valga la redundancia, son las que lo entienden y lo defienden. Después vienen las otras que simplemente lo reciben y por ahí no lo entienden y no lo defienden, porque está acomodado, ¿no? Y entonces, eso no, siempre fue así, no, siempre no fue así, no, no. Lamentablemente pasaron muchas cosas, y esto pasa digamos, pero pasa con todos, con todas las cosas, y en todas las épocas absolutamente, y con todos los temas. Así que con el psicoanálisis inexorablemente tenía que pasar algo similar. Lo femenino en el psicoanálisis, es verdad que se trabajó más con las mujeres, siempre se pensó más en el psiquismo, porque no nos engañemos, lo que queda mejor es lo más, digamos, esquemático, lo que es más organizado, ordenadito, prolijo. eh, y no nos olvidemos que las mujeres cuando, por ejemplo, empezaron a ingresar a la universidad y tenían que disfrazarse medio de hombres. Una paciente mía, eh, doctora en ciencias económicas, ella me contaba que iban vestidas a la facultad en los años 50, iban vestidas con traje, vestidas de hombre, que no se maquillaban, que no se notara que eran mujeres. Había que adoptar las características masculinas. Y cuando terminó, se recibió, ella empezó, claro, al comienzo de los 60, empezó a ver a las chicas que entraban con minifalda, ella no lo podía creer. No podían creer que las chicas tuvieran una libertad que ellas creían que para ingresar en el mundo de los hombres había que ser hombre. Bueno, eso lo decía Freud. Cuando veía intereses en las mujeres de otro tipo, decía que querían ser hombres. Otra cosa no había en la época, no, no. Otro tipo de material evidentemente no había. Y cada uno se arregló con lo que pudo. Bastante avanzó igualmente, ¿no? Pero el tema de las mujeres es todo un tema en el psicoanálisis, ¿sí? ¿Sí? Y donde aparecieron inclusive, yo que trabajé mucho el tema de la envidia, analistas de los años 60, por ejemplo, el tema de la envidia del pene lo analizaban así, lo tomaban de esa manera, se pensaba de esa manera. Bueno, todo va evolucionando, ¿no?
todo va cambiando en ese aspecto. La envidia existe en ambos sexos, independientemente. ¿Y por qué menciono la envidia? Porque Melanie Klein le dio mucha importancia a la envidia. Para ella es aparte de pecado capital, para ella era realmente expresión de lo que se llamó el instinto de muerte, la pulsión de muerte. Y que no es que fuera predominantemente femenina, al contrario, ella decía que los varones envidiaban más que las mujeres. Pero bueno, ¿Qué eso. relación hay entre la envidia y la pulsión de muerte? No la llego a pensar. Yo la tenía relacionado con la sexualidad, con el No, orgasmo, la pulsión de muerte, el no, la apetito pulsión, por no, hay dos teorías de los instintos o pulsiones en Freud. La primera es que es una primera teoría que después la cambia, pero incluye esta otra, es las pulsiones, los instintos sexuales, o sea, las pulsiones sexuales y las pulsiones de autoconservación o del yo. ¿Qué quería decir? Que las pulsiones de autoconservación tenían que ver con mantener la vida, el instinto del hambre, etcétera. Y las pulsiones sexuales tenían que ver con la reproducción, con el placer y demás. Pero en 1920 va a aparecer con la teoría de pulsión de vida y pulsión de muerte. Pulsión de vida, en realidad, es un instinto, digamos, pero en el psiquismo adquiere el nombre de pulsión porque sigue un proceso, un caminito distinto que en los animales. En el animal es instinto. Lo siento, lo tengo, lo hago. En los humanos es un trabajo mucho más complejo, donde el instinto se va a transformar en pulsión, se psiquiciza, si cabe el neologismo, se hace psíquica, porque la pulsión, ante todo, el instinto es orgánico, se hace psíquica a través de transformarse en la pulsión. Y él lo que decía que los básicos son instintos de vida y de muerte. Los de vida, como su nombre lo indica, apuntan a la conservación de la vida. Entre ellos están las pulsiones sexuales y demás. Eh, y los de muerte, bueno, están todos los otros, ¿no? La pulsión de muerte abarca. ¿Cuál es el principio fundamental de la pulsión de muerte? Separar, separar, separar. Todo lo que está unido, separarlo. La pulsión de vida busca permanentemente ligar, unir y armar cada vez conjuntos más grandes. Personas con pulsión de muerte muy, muy fuerte, ustedes fíjense que se la pasan buscan armar lío, que la gente se pelee, que se separe, que se maten. Esa es la pulsión de muerte en acción. Instigar al odio, sí, y demás. ¿Por qué la envidia? ¿Y por qué es tan controvertido ese tema? La envidia, esto les estoy hablando del trabajo que hice yo, ¿sí? Mi tesis de maestría versó sobre ese tema precisamente. Porque para Melanie Klein, la envidia es expresión directa de la pulsión de muerte. Textual, ¿eh? Expresión directa de la pulsión de muerte. ¿Por qué? Porque busca destruir al objeto. Bien, esto ha sido discutido hasta inclusive por uno de los grandes maestros que era Horacio Echegoyen, que presentó mi libro en su momento, que fue uno de los comentadores. Él decía que exageró un poco Klein porque en realidad no puede ser expresión directa. Por empezar, ¿por qué? Porque la envidia requiere comparación ante todo. Es decir, que en el psiquismo, perdón, para Klein es expresión directa de la pulsión de muerte y además eh, existe en el neonato, es decir, en el recién nacido. Con lo cual ya nacen, y es constitucional, o sea que se nace con dotación mayor o menor de envidia. Bien. En realidad, la envidia es un sentimiento. ¿Qué sentimiento es? Es un sentimiento es un sentimiento enojoso, porque por algo que tiene el objeto y yo carezco. Esa es la definición, digamos, el no poder apropiarse objetivamente de las cualidades de algo, ¿sí?
Es un sentimiento enojoso. Bien, para que eso suceda tiene que haber comparación. Para que haya comparación tiene que haber mínimamente diferenciación yo, no yo. Esto en el bebé no existe. Los bebés creen que la madre es una prolongación de ellos. Esto se va diferenciando a medida que el bebé se va desarrollando con la bipedestación, con el habla, con toda una serie de cosas, empiezan a aparecer esos rasgos donde se reconoce como fuera de la madre, pero durante una etapa grande de la vida, esto no es así. O sea que mal puede comparar a alguien que cree que el otro es uno mismo. No puede. Eso por un lado. Por otro lado, que sea expresión directa de la pulsión de muerte, no, porque es un sentimiento. Y los sentimientos no se dan de entrada. De entrada hay emociones, hay sensaciones, pero no hay sentimiento. Lo que se llama sentimiento es ya un afecto mucho más desarrollado, que tiene nombre, que se expresa de determinada manera y sobre todo siguió ciertos pasos en el desarrollo. En el neonato esto no existe. Ella lo tomaba porque veía bebés más amorosos, más de buscar la unión con la mamá y bebés que, por más que la mamá estuviera preparada y con todo amor dispuesta a darles, no había manera. No había manera, el bebé lo rechazaba. Sí, son bebés que pueden tener otro problema constitucional, pero no envidia, precisamente. Eso no es envidia. Pero la envidia, es más, la envidia es un sentimiento y como tal puede ser influenciado tanto por eh, las pulsiones de vida como por las pulsiones de muerte. Son cosas distintas. No sé si te lo aclaré o te lo confundí más. O sea que un hijo, una hija puede sentir envidia por su madre. Bueno, la sentencia kleiniana es esa precisamente, que el primer objeto que se envidia es la madre. Ah, así como te lo digo, es el objeto envidiado por excelencia, la madre. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de dar la vida, de alimentar, y la envidia está dirigida inicialmente hacia el pecho. Esto lo reconstruye Klein de sus análisis de niños, ¿sí? La envidia es el pecho inicialmente, porque el pecho es el que da la vida. Entonces, el bebé que no quiere tomar, decía Klein, en realidad lo que está haciendo es desconocer ese don de la madre diciendo no te necesito. Es una porquería que la envidia hace esto. Ah, bueno, yo eso sé, no lo quiero. Y no lo miro, no lo valoro. Eso es envidia. Ella dedujo eso. Ahora, ahí hay otras cosas. Evidentemente, pues directamente hay indicadores narcisistas en un bebé con esas características y vienen como más perturbados, tiene otro tipo de problemas, pero envidia como tal, no. Ahora, que la envidia es a la madre, sí. Eso es para varones y mujeres, ¿eh? ¿Ustedes no vieron que la mayoría digamos, de los sexos que buscan el otro en general es así, querer ser mujer? Las mujeres no buscamos tanto vestirnos de hombre o querer aparecer como hombre, no aparece tanto, es más en los varones. El cuerpo femenino es un cuerpo muy atractivo, no hay vuelta. Es un cuerpo muy dotado. Es un cuerpo digamos que tiene muchas más cosas, ¿no? Evidentemente, ¿sí? La fábrica de hacer chicos, por ejemplo. Sí, que se puede envidiar a la madre es el primer objeto de envidia por excelencia, dice Klein, sí, tal cual. Sí, mamá hace bebés, mamá tiene magia, mamá hace chicos. Sí, sí, sí. Esto en los chicos se ve, ojo, esto en los chicos se ve. Yo me acuerdo que lo primero que aconsejaban los analistas de niños cuando las mamás se embarazaban era no les permitan que le pateen la panza ni le golpeen la panza, porque se llenan de culpa. No se lo permitan, decían los analistas de niños, tenían razón, ¿sí? Es más, están tan metidos en el cuerpo de la madre, los chicos, tanto varones como mujeres, que cuando no existía el EVA-test, era el primer EVA-test que teníamos todas las madres.
porque los cambios de conducta que tenían los chicos, eso lo sabían todas las analistas de niños, las maestras jardineras y las madres cuando teníamos chicos chiquitos, y nos dábamos cuenta que tenían un cambio de conducta, se querían poner un pañal, y decían, estoy embarazada. La captación que tenían, digamos, de lo que está pasando, porque están todo el tiempo pendientes del cuerpo de la madre. ¿Qué pasa en el cuerpo de la madre? ¿Sí? Sí. Esto es lo que le pasaba a la pobre Ana O, ¿no? Que revivió, porque no era una neurosis, acá entre nosotros no era una neurosis, para Breuer y para Freud en esa época era una neurosis. Ana O era más que una neurótica en realidad, ¿no? Este, bueno, no le apareció con los rasgos de la neurosis, le apareció en pleno brote psicótico. Estaba teniendo un bebé del doctor Breuer. Directamente, era como decir, yo soy Napoleón, ¿no? Mismo. Bueno, ella se brotó con todo, tuvo un episodio psicótico, evidentemente, pero brotó en ella y desapareció todo eso. Desapareció. Pero, como decía Freud, cuando analizamos estamos convocando al infierno, después no nos escapemos. Sí, tal cual. O sea que en los chicos uno esas cosas las ve. Sí. El primer objeto odiado y envidiado es la madre, tal cual. Y Klein derivaba de esto, digamos, que si los chicos tenían menor dotación de envidia, porque para ellas es envidia, no es pulsión de muerte solamente, eran chicos que iban a andar mejor, pero que a veces con altas dotaciones de envidia constitucional no había arreglo. Bueno, yo no creo eso, yo entiendo que no es así, y en realidad la envidia hay una envidia positiva, hay una envidia destructiva y una constructiva. ¿Cuál es la constructiva? Es el sentimiento de malestar por algo que me falta. Eso no puede sino ser un sentimiento displacentero, obvio, porque me falta. Es reconocer que algo me falta. Bien, ahora, eso que me falta me puede estimular a conseguirlo, no a destruir al que lo tiene. Son cosas distintas. Entonces, la envidia en el sentido constructivo es un estímulo, es al revés. Es poder emular, es lo que se llama la envidia en el sentido de la emulación. Y aparte de reafirmación, porque en realidad, eh, si el otro lo tuvo, yo también puedo. Es al revés. Yo me acuerdo que una paciente mía que tenía grandes problemas con su madre, gravísimos problemas, la trataba más o menos como si fuera un interrogatorio policial. Una vez que hicimos una sesión vincular, era el interrogador, era el policía interrogando a la madre, ella, cuando le hablaba, y tenía problemas muy serios con la mamá, y por supuesto, cómo aparecían los síntomas de ella, que no podía tener hijos, abortaba, abortaba todo el tiempo. Y se abortaba ella en realidad, porque eso hacía cada vez que se relacionaba con su mamá, ¿no? Se abortaba ella de la relación. Eh, y me acuerdo que un día me dijo, me invitan a los cumpleaños, mis amigas, cumpleaños de chicos, yo no voy a ir, están locas. Y yo la miro y le digo, ¿y por qué no vas? ¿Te parece que ver muchas mamás te puede ayudar a creer que es posible? Y ella me dijo, ¿vos me decís que a lo mejor me contagio? Yo te digo que podés llegar a creer que es posible. Y efectivamente quedó embarazada. Quedó embarazada después de una semana que estuvo hablando toda la semana con su mamá y logró, esto sí fue una indicación, no era psicoanálisis, pero fue una indicación mía, cuando notas que te sulfurás, sigue mañana. No des entrada a la ira y a la violencia, seguís mañana. Y estuvieron una semana así, quedó embarazada. No abortó, va una palabra. No se abortó ella misma y no abortó a su bebé. Pero lo que quiero decir es que tiene una fuerza inusitada, ¿sí? Realmente sí, Te importante. voy a transmitir una pregunta Sí, de Débora Sayavedra. Dice, ¿hasta qué edad
aproximadamente sucede eso? Me ¿Qué imagino que se refiere a la parte de la envidia de los niños, ¿no? Si no, nos puede aclarar ella. Respecto Si de es la de mamá. Klein, si es de Klein, ¿hasta qué edad sucede eso? ¿En Klein? Supongo que sí. A Es ver, una pregunta escrita. a Débora, ver, ¿lo podés comentar? el tema, según si entendí la pregunta, el tema es que Klein le dio mucha importancia a la envidia, pero la envidia es un sentimiento. Lo que pasa es que es un sentimiento que llama mucho la atención, ¿sí? Y además, pues, cuando es destructiva, es muy destructiva, ¿sí? Muy. Entonces, Aquí aclaró, a la ver, envidia del niño a la mamá. Dice, ¿hasta qué edad aproximadamente sucede? no, en realidad no hay una edad. El tema es cómo evoluciona. El tema es en qué se va transformando o no se transforma, como todo, ¿sí? La envidia en el varón, ¿qué sucede? En el varoncito pasan ciertas cosas. A ver, ¿con qué lo compensa el varón? Tiene envidia porque no va a poder tener hijos, sabe que no va a poder tener hijos, o va intuyendo, eso pasa en el cuerpo de las mujeres. ¿Qué pasa? La sociedad le da algo con que zafar al varón y es la valoración del pene. Yo tengo pene y vos no tenés. Volvemos al tema de la cosmovisión fálica, ¿sí? Entonces el varón se refugia en eso. Eh, pero, pero, y bueno, en algunos se hipertrofia, por supuesto, porque eso, si no se elabora bien, termina digamos, en agresividad hacia las mujeres. No solamente soy superior, sino que además te hago bolsa, ¿no? En una palabra. Todo depende de cómo evolucione, todo depende de cómo esto pueda ir evolucionando en los varones. Bruno Bettelheim decía, él estudió mucho el tema en Estados Unidos, en grupos de adolescentes, y por ejemplo, los varones, ahí descubrió que en los varones había juegos de sangrar. En chicos de 12, 13 años, grupos, se cortaban y cuando empezaban a hablar de por qué lo hacían, era porque ellos sabían que las mujeres teníamos la confirmación de ser fértiles, de poder procrear por la menstruación, y que ellos no tenían eso. Es decir, hay que ver cómo se va manejando. La envidia va a estar siempre. Parece que originalmente tiene que ver con el cuerpo de la madre, después va rotando, después va cambiando. Hay defensas contra la envidia, interesantes. Pero básicamente el tema es cómo evoluciona. Cuando empieza el complejo de Edipo en el varón, el Edipo clásico, ¿sí? De los 3 años y medio, 4, en el cual el varoncito ya directamente se identifica más, se acerca más al papá y demás, y deja a la madre como objeto central, em, ahí teóricamente siente que, bueno, está compensado porque el pene está súper valorado. Entonces, aparentemente eso acallaría la envidia. Todo es endeble, hay que ver, porque después aparece en el fenómeno de la menstruación, los pechos, aparece el cuerpo femenino. Eso hay que ver cómo se va desarrollando en cada varón. Por ejemplo, ustedes todos habrán tenido algún caso de algún conocido, por ejemplo, que durante los embarazos de las mujeres es cuando aumentan lo que se llaman las infidelidades, y lo otro es lo que se llama la cubade. ¿Qué quiere decir la cubade? Se los cuento brevemente. Em, en algunas tribus, ¿sí? Están descriptos y han sido, se nos ha notificado que en muchas tribus que todavía subsisten en cierto nivel, no primitivo, sino no tecnológico, como se le llama ahora, por ejemplo, cuando la mujer está embarazada, a punto de parir, el varón, el marido, el padre, se coloca al lado y finge tener también los mismos síntomas que la madre. Y todos los autores coinciden en que es para atenuar la envidia que le da
que la mujer está trayendo un hijo al mundo y él no puede. El acubade es eso. Bueno, a mí me ha tocado ver conocidos que cuando sus mujeres estaban por parir, ellos, o casualidad, había que operarlo de apendicitis. Entonces uno iba a ver a al recién nacido con la mamá y el papá estaba al lado. A mí me pasó en 2 o 3 casos. Estaban los dos, digamos, uno porque le habían sacado la vesícula y la otra porque había nacido el bebé. O sea, este tipo de comportamientos nos muestran cómo las pulsiones están todo el tiempo ahí, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Bueno, ahí evidentemente hay envidia, sí, claro que sí. Y la están pagando cara porque se hacen operar, se lastiman, digamos, ¿no? En el caso de lo que decía Bettelheim, estos chicos se mutilaban porque querían sangrar, querían un comprobante de que iban a poder tener hijos, ¿no? Eh, Son fenómenos interesantes de la conducta humana y lo que siente el ser humano, ¿no? Que cada uno es diferente, pero los varones en general, este, durante el embarazo se sienten excluidos, sí, 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 esto sí. Esto lo vemos en la clínica cotidiana. Digan lo que digan, idealizan por ahí la maternidad, pero se sienten excluidos, ¿sí? Sienten que la mamá y el bebé, digamos, ya ahora ellos quedaron afuera. Y muchos se someten y no reclaman por lo que son sus derechos como pareja, ¿no? Y dejan que todo eso siga y la simbiosis mamá-bebé prosiga. Y no cumplen la función del padre, que sería justamente cortar un poco eso, ¿no? Pero bueno, son por eso, si responde a tu pregunta, creo, Mercedes, en realidad, ¿hasta qué edad? La envidia masiva sería hasta que entran en el Edipo con el padre, ¿sí? Entonces, 4 años por ahí ya más o menos se empiezan a orientar que el pene es lo más importante, no era tan importante lo otro, más o menos, pero subsiste a lo largo de toda la vida, porque esto se hace en base no a un procesamiento adecuado, la mayoría de las veces porque es por represión, por el miedo a la castración, lo que hablábamos recién, ¿no? Si me porto mal y sigo jodiendo, papá me corta. El miedo al padre, la figura del padre. Por eso los varones son mucho más sensibles a este tipo de cosas. Las mujeres siempre encontraron alguna vuelta, alguna cosa por acá, por allá. Por muy estrictas que seamos, siempre le encontramos alguna vuelta diferente. Inventamos si hace falta una vuelta diferente, pero en los varones cuesta más. Uno nota que cuesta mucho más. Y cuando se dan esas libertades, claro, se liberan mucho. Pero en general la rigidez predomina. ¿Había alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? A ver, porque yo hablo y hablo, a mí me hacen hablar y no paro. Este, ¿Queda claro más o menos el tema? Porque después nos vamos a meter con cosas más, con los tratamientos, con cómo funcionan, cómo son, qué hacemos en psicoanálisis. Eso en la técnica es distinta. Y bueno, ya vamos a hablar de eso, cómo funciona todo eso y cómo hemos vivido la experiencia, los que hemos sido pacientes analíticos también, ¿no? ¿Alguna de ustedes tuvo experiencia psicoanalítica? ¿Tuviste? Desde muy chica, lo que sucede es que es un tratamiento muy costoso, entonces, porque se requiere una continuidad, que no es lo mismo que, o sea, por lo menos yo he llegado a momentos en que siempre se lo cuento a mis hijos y se ríen, va, pero me hacen burlas, no voy a contar ahora porque queda grabado. Pero cuando era joven adolescente llegué a tener Espera, crisis Jacqueline, voy a de- dejar de grabar.